Mensajes para vivir. Mensajes para bendecir. Bienvenidos a Mensajes de Vida. Aquí en este mes estamos creyendo por algo nuevo de Dios. ¿Cuánto necesita algo nuevo de Dios en su vida? Sea tu salud, sea una relación. La semana pasada hablamos de la importancia que Dios quiere resucitar áreas de nuestra vida. Resucitar, cobrar vida. ¿Se acuerda Lázaro que dijo, sal fuera? Y Lázaro se cobró fuerza. Y Dios quiere darnos vida. Y quiere darnos, dice que voy a hacer algo nuevo. Dice, ya se está ¿qué? Sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo ¿dónde? Estoy abriendo camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Isaías 43, versículo 9. Y versículo 18 dice, olvidar del pasado. Olvidar de lo que ya pasó, lo encomendamos por lo nuevo de Dios. Y hoy estamos hablando de algo tan importante que va también, que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Así que vamos a enfocar en lo que es la vida. Es muy interesante entender que se necesitan tres cosas para la vida. ¿Cuántos saben cuáles son las cosas que se necesitan para tener la vida? ¿Aire? No, pero sí se necesita aire, pero ¿cuáles son? Algunos de lo que han dicho es que se necesita agua. Si no hay agua, no hay vida. Y podemos decir también el otro que necesita es energía. Energía podría ser aire. Y sabe que hay otra cosa que se necesita, es que necesitan alimentación. Alimentación. Si no hay alimentación, ¿sabe que hay 8.7 millones de formas de vida sobre el planeta? Imaginaste de plantas, de árboles, todas las cosas, de especies, de animales. 8.7 millones. Y Dios hizo todo esto muy original. Qué maravilloso, cada uno original, pero que tengan vida. Y Dios quiere darnos vida. ¿Cuántos quieren vida? La vida que tenemos en Cristo Jesús. Y Jesús enfocar. Dice que a veces que han preguntado si hay en otro planeta, si hay vida. Y dice que realmente es muy difícil porque, por ejemplo, Venus es demasiado caluroso, así que es muy difícil que tenga el agua, así que no puede sostener vida. En Marte tampoco, porque hace demasiado frío y no hay atmósfera, entonces para contener. Pero Dios nos ha dado vida. ¿Y cuáles son los esenciales para un cristiano? ¿Cuáles son nuestros esenciales? ¿Es la palabra de Dios? ¿Podemos faltar la palabra de Dios y tener vida? ¿Necesitamos vida? ¿Necesitamos la palabra de Dios? ¿Qué más necesitamos? ¿Una vida de qué? De oración. Si no tenemos oración, estamos enchufados en él, la energía de la fuerza del Espíritu Santo, su poder, para que nosotros podamos tener energía, que podemos alimentarnos y podemos realmente tener el agua. Y la palabra de Dios nos lava, nos ministra. Así que estamos contentos de hablar en esta mañana. Jesús es la vida. Jesús es la vida. Así que vamos a enfocar en algo muy importante en la Jesús enseña a Nicodemo. Pero antes que entramos en esta charla, antes de que hablamos de esa, queremos preguntarle ahí está Virginia va a venir. Venga Virginia, porque lo vamos a entrevistar un poco, Virginia, de lo que Dios ha hecho en su vida. Porque todo lo que hagamos es la importancia de tener, sentate acá. Ahí está, ya sabía del otro día. Bueno, así que tenemos banquito y todo. Tenemos dos preguntas. Primero es, ¿cómo es tu experiencia con Jesús? ¿Cómo ha sido tu experiencia con el Señor Jesús? Muy buena. Yo vine muy triste, angustiada, mal, por una serie de problemas en mi vida. Y en él encontré contención, consuelo, apoyo. Qué bueno. Y esa es la nueva vida, la experiencia. La segunda pregunta, ¿qué cambios ha hecho el Señor Jesús en tu vida? Bueno, principalmente me dio más paz interior.
el poder confiar en Él y no desesperarme como me pasaba antes con todos los problemas que podía llegar a tener. Sobre todo paz interior. La paz de Dios. Sí. ¿Es una paz que el hombre puede dar? Es una paz que solamente Dios puede dar. Sí. ¿Y ha visto un gran cambio, una transformación en su vida? Sí, en mi interior sí. En mi alrededor también, con la gente que me rodea, sí. Y eso se nota del cambio en su vida. También, algunos parecen cambiar. Está cambiado. Qué bueno. Sí. Qué maravilloso escuchar los testimonios de Virginia y también de varios, de cada uno de nosotros, porque lo que Cristo vino para hacer es transformar nuestra vida, a darnos una nueva vida. Y eso es lo que vamos a enfocar hoy en este mensaje. Así que gracias, Virginia, por tu ayuda. Amén. Qué lindo. Amén. Que Dios le bendiga. Un aplauso. Gracias. Qué importante es este cambio que Cristo. Nosotros existimos ¿para qué? Para eso. CC Vida no es un club, no es un museo, es un lugar de personas que pueden encontrarse con ¿quién? Con Jesús. Y yo me acuerdo cuando venía Virginia, la angustia, a ver la transformación del poder de Dios. Y eso es lo que anhelamos, que Dios quiere transformar nuestras vidas. ¿Cuánto cree que Dios nos ha dado una segunda oportunidad? ¿Cuánto necesitamos? Necesitamos que Dios nos ha dado esta oportunidad. Así que lo vamos a enfocar en un hombre que llegó a Jesús y lo que enfocamos es de algo que no podemos escapar, es el pecado. El pecado es cualquier cosa que nos separa de Dios. Pero Jesús dice, desde que nacimos nuestra vida combina el pecado. Pero frente a esta nuestra única salida y libertad está ¿en quién? En Cristo. En Cristo. ¿Quién nos libera? Cristo. Cristo. Y lo vemos en este pasaje, en Juan capítulo 3, en versículo 1, lo enfocamos en la vida de Nicodemo. Dice así, versículo 1, dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Dijo, Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro. Él era maestro. Y dijo, yo sé que tú eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer los señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Él llegó. Y cuando él llegó a Jesús, lo vemos en la primera cosa que queremos enfocar, encontramos un nacimiento de ¿qué? Nuevo. ¿Cuántos de ustedes han sido nacidos de nuevo? ¿Cuánto anhelamos que ese nuevo nacimiento puede liberar a las personas? Porque no se trata de una experiencia religiosa, se trata de una experiencia transformadora en Cristo Jesús. Pablo lo escribe y dice que las cosas viejas han pasado y somos una nueva ¿qué? Nueva criatura. Las cosas viejas ya han pasado y somos. ¿Cuál es la tendencia? A veces que el enemigo quiere llevarnos de vuelta a lo que no es, lo que éramos, a ponerlo de vuelta, embarrarnos en todo ese pensamiento. Pero Cristo nos ha dado un nuevo nacimiento. Y Nicodemo llegó a Jesús. ¿Cuáles eran las características de este hombre? Lo interesante, cuando Nicodemo llegó a Jesús, Nicodemo era un fariseo, uno de los líderes religiosos, un élite. Él era como el apóstol Pablo para los cristianos. Él era parte de todos los fariseos que ellos también diezmaban, ayunaban. Él era un parte de un grupo de 70 de Sanhedrina. Y este era como el corte suprema entre el mundo religioso. Y interesante que porque Nicodemo llegó a Jesús y que la historia dice que él a lo mejor que era el hombre tercero más rico en todo ese lugar. Riquísimo. Y dijo Jesús que los fariseos amaban mucho la plata. ¿Por qué dice que ellos tenían mucha riqueza? Porque cuando Jesús murió y fue Nicodemo a presentarle a él, y él vino con 100 libras de especias para ungir el cuerpo de Jesús. No cualquiera podía traer 100 libras
de especias, que era myrrh, era una de las especias que lo usaron para ungir, para preparar el cuerpo. Pero qué cambio, qué transformación que vemos en la vida de este hombre. Una transformación. Y querido oyente, yo creo que Dios quiere cambiar nuestras vidas en 2018. Él quiere sacar y hacer en nosotros esta transformación. A sacar lo que éramos, a sacar todo lo que llegamos. Y no es por la religión, porque Él era más religioso que cualquiera de nosotros. Muy religiosos. Hasta los fariseos, que ellos tomaran tiempo, todo el día lo tomaban para memorizar. Muchos de ellos tenían memorizado todo el Antiguo Testamento. ¿Ustedes creen que 12 versículos es mucho? Ellos tenían todo el Antiguo Testamento. Por lo menos los primeros 5 libros del Antiguo Testamento la tenían memorizado. Y ellos lo comprendían. Era un intelectual, era un hombre tan importante. Y llegó a Jesús. Y Jesús comienza con esta palabra. Y Él dijo en capítulo 3, versículo 3, de veras, te aseguro. ¿Y cuál es lo que Jesús detrás tiene? Dice, presta atención porque le voy a decir algo nuevo. Porque hasta ahora, en este momento, Él no le había escuchado este mensaje. Él vio los señales de Jesús y decía que este hombre tiene algo que yo no tengo. Y qué maravilloso que nosotros podemos ver que las personas en todo el San Isidro, en todo el norte, pueden ver que hay algo en nosotros que el mundo no la tiene. Hay algo en tu vida. Tu vida es una carta leída por Dios. Es una carta que la gente está leyendo todos los días. Y tiene que ver la transformación, tiene que ver que somos parte, nacido. Y Jesús dijo a él, nacido desde arriba, o nacido, nazca de nuevo. 5 veces Jesús usó esta frase, nacido de nuevo. Ese nuevo nacimiento. Porque muchas veces creemos que nosotros podemos ser buenos, religiosos, y no es la clave. Jesús dijo, tenés que ser nacido. Y esta palabra en el griego significa 3 cosas. Primero significa un nuevo arranque, un principio nuevo. Segundo significa una segunda oportunidad. Porque Nicodemo, ¿se acuerda de la palabra que Jesús dijo? Y dijo, tenés que ser nacido nuevo. ¿Y qué es lo que entendió? ¿Cómo puedo entrar en el vientre de mi mamá de vuelta? Sería ilógico. ¿Cómo puedo entender? Porque él no captó, todavía no entendió que no podía entrar de vuelta en el vientre de su mamá. Que él ya. Entonces Jesús le iba a dar una nueva oportunidad. A una transformación en su vida. Eso es lo que Cristo quería hacer. Eso es lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Eso es lo que Cristo quiere hacer en mi vida. Darnos una segunda oportunidad. Y dice la tercera definición es desde arriba. ¿Cuál es el nacimiento? Porque dice desde arriba. ¿Cómo es desde arriba? Es de Dios. El nuevo nacimiento no tiene que ver con lo que yo puedo hacer, a poner un mejor traje o mejor esto, aquello, a mejorarme en esa. No, yo tengo que ser nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es lo que la persona necesita. Ellos no necesitan un cambio de vida, necesitan una transformación de Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos. Es la transformación que Cristo quiere hacer. A tomarlos. Y Nicodemo, interesante porque él, cuando Jesús lo presentó, él lo entendió perfectamente. Entendió perfectamente y entender que ser cristiano no tiene nada que ver de ser afiliado a una iglesia, a una manera nominal, a una familia cristiana. Se trata de ser nacido de Dios desde arriba. Esta iglesia no te puede salvar. Ninguna iglesia, es solamente ese nacimiento. Por eso Jesús es la vida. Jesús es la vida. Jesús es el principio de la vida. Y podemos entrarlo. Fíjate que dice versículo 3:6, que dice, lo que nace del cuerpo es ¿qué? Cuerpo. O lo que nace de carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. Ese es cuando Jesús estaba diciendo, tiene que ser nacido del Espíritu Santo. Nacido de arriba. Y ese nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Hay que experimentar un nuevo nacimiento. ¿Cuántos de ustedes nacieron? Todos. Si no estaríamos.
Pero tenemos que experimentar también un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual nos va a marcar la diferencia en lo que yo era y lo que ahora soy. El nuevo nacimiento. ¿Cuántos dan gracias a Dios que somos nacidos de Dios? Del Espíritu de Dios. Cristo quiere nacer en nuestro corazón. Él quiere hacer su fuerza en nuestra vida. No podemos hacerlo en nuestra propia fuerza, está diciendo Jesús. Necesitamos algo que viene de arriba. Una persona puede estar viva físicamente, pero muerta espiritualmente. Muchas personas tienen vida físicamente, pero espiritualmente están muertos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Lo hace uno mejor que el otro? No, tiene que ser nacido de nuevo. No es que uno es mejor que el otro, es que todos tenemos que ser nacidos del espiritual. Todos tenemos que ser nacidos de Dios, nacidos desde arriba. Y Dios quiere cambiarla. Nacer es decir, empezar de cero. Antes, esta era mi vida, ahora esta es mi vida en Cristo Jesús. Muchas veces cuando una persona llega a Cristo de que se creó en la iglesia o se creó en un hogar cristiano, no se marca muy bien definido esa experiencia. Pero es muy importante que marca, yo creo que es muy importante hasta que saber si es posible la fecha en la cual que uno fue nacido de nuevo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la fecha? Yo no me acuerdo para nada, pero creo que tenía 9 años. No, seguro que tenía 9 años. Fue una campaña de chicos que hacían la campaña y tenía los 9. Entonces ese fue un cambio, una transformación en mi vida. Entonces yo siempre marco esa. Y uno dice, cuando marcamos ese, nuestro nacimiento espiritual. Entonces tenemos una placa de su nacimiento física y una placa de su nacimiento. Muchos se marcan en el bautismo, cuando hicieron una confesión del Señor para marcar la fecha. Es muy importante. ¿Para qué? Para que cuando el enemigo dice, y que te viene, dice, vos sos un desastre, no sirve para nada. ¿Te ha venido el diablo así a ustedes? ¿Te ha venido? ¿O solamente a mí ha venido? A todos. Vos sos un desastre, no lo podés hacerlo. Y a todos el enemigo. Pero nosotros podemos declarar que yo he sido nacido espiritualmente de Dios. Amén. Y podemos declarar el nuevo nacimiento. Eso es lo que Jesús le presentó a Nicodemo. Es importante. También encontramos un reino espiritual. Es muy interesante porque leí algo que me pareció muy genial. Dice, ¿viste a veces que están en los salmos? Parece que lo dice una cosa y después lo repitan en otras palabras. ¿Te ha pasado? Dice, alaba al Señor, y después dice algo muy parecido. Los judíos hacían esta cosa. Lo escribía una frase y después lo repetía la misma frase para enfatizar lo que estaban diciendo. Qué interesante. Y es interesante entender que Jesús está marcando cuando dice, tiene que ser nacido de Dios y nacido en este reino de Dios. Es lo mismo. Nacido de espiritual y nacido en el reino. Fue un énfasis. ¿Y cuál es lo que Jesús dijo? Jesús, te aseguro que quien no nazca de, ¿qué dice? De agua y del espíritu, no puede entrar ¿en dónde? En el reino de Dios. En el reino de Dios. Este es el énfasis del reino de Dios y el reino espiritual. ¿Cuántos de ustedes saben por qué que Jesús dijo que tiene que ser nacido de agua? ¿Cuántos de ustedes creen que esto tiene que ver con el bautismo? No es el bautismo, porque si no, ¿cómo podía ser bautizado todas las personas en el Antiguo Testamento que conocieron a Jesús? Porque el bautismo no fue introducido hasta en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos. Pero hay otro pensamiento que esa palabra, y ese no es para decir que el bautismo no es importante, es re importante. Es más, que Jesús dijo, hay que hacerlo como una obediencia. Pero Jesús en este pasaje está diciendo, no es nacer del agua. Él está hablando en muchos énfasis. Yo creo que él estaba enfatizando que tenemos que ser nacidos de un nacimiento del ambiente de demás. ¿Dónde está el bebé cuando se nace? En una agua. Hay algunos comentarios que dicen que no puede ser porque los judíos no creían que la bolsa se rompía, ellos no creían.
Pero es lo más lógico porque cuando Jesús le decía, tenés que ser nacido. Él entendió, dijo, ¿cómo puedo entrar de vuelta al ambiente de mi mamá? Y Jesús dijo, este agua, naciste una vez, pero lo va a nacer de nuevo. Ese nuevo nace. Otros crean que puede ser, y ese también es muy lógico de entender, para mí tiene que ver con esta, es Ezequiel 36. Fíjate que dice Ezequiel, Nicodemo sabía muy bien del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que ellos memorizaron? Ezequiel era uno de los versículos, uno de los pasajes, uno de los libros que tenía memorizado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Versículo 24 que dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todos sus impurezas y idolatrías. Y dice, versículo 26, este fue 25, 26 dice, les daré un nuevo corazón. ¿Parece interesante? Y les infundiré un espíritu nuevo y les quitaré ese corazón de ¿qué? De piedra, o alguno dice de dureza, y ahora y les pondré un corazón de carne, un corazón blando. Entonces entender que Él dice, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿Cuál es lo que Jesús está enfocando? Es este nuevo nacimiento desde arriba. Este reino de Dios que quiere venir. Iglesias, yo quiero que el reino de Dios que venga a San Isidro. ¿Ustedes también? Quiere que el reino de Dios venga a San Isidro. Yo quiero que el reino de Dios se establezca en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras familias, en cada lugar que nosotros somos portadores de la nueva vida en Cristo Jesús. Portadores que la persona pueden experimentar. No es como darle vuelta a la hoja, no es para hacerlo un mejor de eso. No, nacido de arriba. ¿Qué es lo que podemos? ¿Qué es lo que hacemos? Nada. Es solamente, lo vamos a enfocarlo en la segunda parte, es entender que Cristo y la vida eterna. No solamente Jesús es la vida nueva, Él es la vida eterna. Porque si nosotros le ponemos un nuevo traje sobre la persona, lo ayudamos, le ponemos, es como poner un traje sobre una persona que tiene cáncer. ¿Va a morir? Si no hay un tratamiento espiritual, podemos pintarlo lindo afuera, pero el corazón tiene que ser nacido de nuevo. El corazón tiene que ser transformado. Eso es lo que Jesús dice, y que tiene que ser nacido de nuevo en esta vida eterna. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué dice? Versículo 15 dice, para que todo en Él que crea. Así que, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el punto principal? Es creer. Confiar en Jesús, a depositar nuestra confianza en Jesús, a decirle a Jesús, yo te necesito. Virginia, cuando llegó a Cristo, ¿podía hacer algo? Nada. A ninguno de nosotros cuando llega, ¿qué es lo que tengo que solamente creerlo? Y eso es lo que Cristo quiere traer, es un nuevo nacimiento en nuestra vida. Él quiere nacernos de nuevo, Él quiere darnos esa nueva oportunidad. Y darnos este privilegio de conocerle. ¿Cuál es lo que Jesús dijo? Hay que creerlo. Y que dice, es real cuando se crea firmemente. Muchas veces nosotros tenemos un fe que está medio moviliza. Estamos adentro, estamos afuera, estamos adentro. Pero Jesús quiere darnos una firmeza. Los saduceos, o los fariseos, perdón, ellos eran culpables de la desobediencia y un espíritu no agradecido a Dios. Hay una historia de un hombre que se llama Faraday, el famoso físico, y un hombre de gran talento que le preguntaron cuando se hallaba crecer, a acercar la muerte, y dice, ¿cuáles tus teorías ahora? Y él respondió, teorías no tengo. Estoy descansando sobre seguridades. Y citó un versículo de Timoteo, 2 Timoteo 1:12, que dice, yo sé a quién he creído. Y es cierto, y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
Ese versículo me encanta. Yo sé en quién he creído. ¿Tenéis la seguridad en lo cual que he creído? Este nuevo nacimiento, esta creencia en Él, yo sé en quién he creído. Cuando viene enemigo, cuando viene y nos tormenta, pensamos a decirles, yo soy un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Somos nacidos desde arriba y que Dios. Y también es un deseo del Padre para quién. Solamente para vos, para mí, es para toda humanidad. Algunos creen que cómo puede ser que Dios puede hacer amar a tantas personas. Dice, porque tanto amó Dios, poner su nombre. Felisa, Alex, Laura, Ana, que Dios ha amado a cada uno de nosotros, que ha dado ¿quién? Su Hijo. ¿Quién dará a su Hijo? ¿Usted le dará a su Hijo? Ni loco. Ni loco. Nunca, ninguno de nosotros, pero Él ha dado su Hijo unigénito para que todo en Él cree. En Él. No dice que no, en lo religioso, en Él cree. Pero dice, crean en Él, no se pierden, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es lo que vemos? Lo que vemos en este pasaje, primero, ¿quién lo inició? El amor. ¿Quién lo inició? ¿Qué dice? ¿Quién lo inició? Dios. Dice que Dios, dice, porque tanto amó Dios al mundo. ¿Y qué lo hizo? Por su gran amor. ¿Y su amor es limitado o es ancho? Es amplio. ¿El amor de Dios es amplio? ¿Es por algunos? El amor de Dios es para todos. En el que cree. El Padre inició esta obra. Es maravilloso porque San Agustín, lo usé la semana pasada, hablando de Lázaro, porque dijo que si no hubiera dicho Lázaro, hubieran levantado todos los muertos. San Agustín fue un teólogo, un filósofo, en parte de la iglesia de historia, y él dijo algo: Dios ama a cada uno de nosotros si solo fuera yo, uno de nosotros, amar. Si fuera solamente a nosotros, uno de nosotros, Él lo haría. Y eso es lo que tenemos que tener el concepto de entender, que Dios ama a toda humanidad. Nicodemo no entendió y después se reveló y Dios lo reveló. Y lo vemos Nicodemo cambiado en la transformación en su vida. Que Nicodemo fue una de las personas que levantó el cuerpo de Jesús. Y sabe que los judíos no podían tocar muertos. Y él fue una de las personas que fue a José de Arimatea y también Nicodemo, que buscaran el cuerpo de Jesús y lo ungieran, porque él experimentó esa transformación. ¿Y qué dice? Versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo ¿para qué? Muchas personas creen que Dios lo condena, está condenado. Si no creemos, ya estamos condenados. ¿Pero qué vino? Sino para salvarnos. Por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no crea ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Iglesia, querido CC, Dios quiere, no nos condena, nos recibe con brazos de amor. Por eso Dios quiere darnos una segunda oportunidad. ¿Cuántos necesitan una segunda oportunidad? ¿Cuántas veces que Dios nos ha dado una segunda oportunidad, una tercera, cuarta? Y eso es lo que es nacido de nuevo. Hablando de los nuevos, hablando de la resurrección, hablando de lo que Dios quiere hacer, es levantar en nosotros esta segunda oportunidad de ser nacido desde arriba. Si no hemos sido nacidos en nuevo Dios, hoy puede experimentar ese nuevo nacimiento, a tomar ese nacimiento de Cristo. ¿Cuántos han sido nacidos de nuevo? Y sabe que nunca tenemos que perder el gozo de la salvación. Nunca te pierda. Cuando se comienza a perder el gozo de la salvación, sonamos. Decirle, Señor, gracias por la salvación. Si no conoces a Jesús, hoy puede ser el comienzo, el primer paso de tener esa relación con Cristo, a ser nacido. Ya tenéis una tarea. En tu grupo de vida en esta semana, ¿qué es la primera cosa que queremos? Que ustedes anoten en sus apuntes cómo es tu experiencia con Jesús y compartirlo en tu grupo.
También anotarlo. ¿Qué cambios ha hecho en tu vida Cristo? ¿Cristo hizo cosas, cambios en su vida? Destinado. Nuestra familia estaba destinado a la muerte. Mi abuelo dormía con un revólver en la mesa de luz. Un tano en Filadelfia. Tenía la mesa de luz y tenía un revólver porque tenía tanto miedo, tanto temor. Y una tía, una de las hijas, tenía una enfermedad. Y Cristo cambió. Y Dios fueran y buscaran al Señor Jesús. Eran religiosos, pero no habían experimentado el nuevo nacimiento. Hasta que mis abuelos pusieron una iglesia en su casa, en Filadelfia, en los tiempos de los tanos, muy fuerte, muy de católico. Y un día que ellos quisieron poner una bomba en la casa para explotar la casa, asustarlos. Y dice la historia que el hombre que fue al sótano para ponerlo, dice que escuchó la música y se terminó entregando su vida al Señor Jesucristo. Y doy gracias a Dios por el nuevo nacimiento. Yo tuve que experimentar, porque no es algo que podemos transmitir por ser nacido de la familia, que nacimos, que pasamos. No, tenemos que ser nacidos de nuevo cada uno de nosotros. Nacido de arriba. A mí me encantan las próximas imágenes porque es una muy buena forma de ilustrar. Este sos vos. Este soy yo. Somos gusanos. Somos gusanos. Es puro gusano. Hay una historia que dice que este es el gusano, la imagen de la gusano de mariposa monarca, que puede desvelar el misterio. Esa criatura tiene una vida poco atractiva y aburrido hasta el fin de su existencia. Puede después de ocurre lo imposible viene. La muerte del gusano da vida del mariposo. Ese es el milagro del mariposo monarca. El gusano que tenía 5 centímetros se convierte y da lugar a un par de alas de 10 centímetros. Y el verde pálido de este verde animal, de tan fea, tan se mueve, se convierte en un hermoso mariposo. Lo miramos esta imagen. ¿Cómo es la transformación? Es imposible de entender. Que algo tan fea se convierte en algo tan maravilloso. ¿A ustedes les encantan las mariposas? Mi esposa amaba los mariposas porque es una representación del nuevo nacimiento. Y dice que un mariposo, ¿sabe que puede viajar hasta 3.500 kilómetros después con las alas? ¡Qué maravilloso! El gusano ni llega hasta la esquina, pero cuando somos nacidos de nuevo, tenemos alas para volar. Tenés alas. No dejes que el enemigo te pinche, te corta. Hoy puede cambiar ese gusano. Es que todos somos gusanos. Si creemos que somos más bonitos o mejor que Dios, nunca. Todos somos gusanos. Pero es por la pura gracia de Dios que Cristo nos transforma. ¿Y qué pasa? Se saca toda la cáscara, se muere, se rompe y sale un nuevo nacimiento. Y eso es lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Eso es lo que Cristo quiere hacer, a mostrarte que Él es la vida. Y la transformación lo encontramos en Él. Padre, te damos gracias en esta mañana. Le damos gracias por tu gran amor, tu bondad. Padre, hay jóvenes, hay parejas, hay personas que necesitan ser nacidos de nuevo. Nacimiento de nuevo espiritual, un reino espiritual. Creer firmemente en Él. El deseo del Padre para toda humanidad de no condenarnos, pero traernos vida. Padre, te amamos. Convierte nuestra vida, transforma nuestra sed. Transforma, rompa las cadenas en nuestras vidas. Que podemos ser humildes. Como llegó en Nicodemo a pedirle a Jesús cómo puede ser nacido de nuevo. Querido oyente que está mirando por televisión, en tu casa, en el auto, escuchando por radio o donde sea, Cristo quiere transformar cada una de nuestras vidas en esta mañana. Y abrimos nuestro corazón a Jesús.
Esto fue Mensajes de Vida, una producción de Centro Cristiano Vida de San Isidro, Buenos Aires. Un lugar donde encontrar paz. Para mayor información sobre este o cualquiera de nuestros mensajes, comunícate al 4743-9933, sitio web www.ccvida.org.ar.